parece que Almirón no está a la altura de Boca. No es un técnico del cual yo esperaba que Riquelme traiga pateando el tablero para poder darle algo distinto en este año de elecciones. A mí no me vuelve loco Almirón. Yo creo que no tiene nada que ver con la historia, la manera de jugar que tiene Boca. Boca necesita un técnico pragmático, un tipo que le saque agua de las piedras, un motivador nato. Y no sé si Almirón es la persona. A mí a priori no me gusta. A mí a priori creo que no es el nombre quien puede traer tranquilidad en Boca. Dirigió un grande como San Lorenzo y no pudo. No tiene ningún pergamino como para dirigir Boca. Hizo jugar un rato bien a Lanús, ganó un par de cosas con Lanús. Fue un equipo sensación Lanús. Pero es como que venga Becasese a Boca. Son técnicos que realmente no sé cuánto pueden darle España. Almirón se quedó solo un rato y volvió. Lo encaró a Riquelme y le dijo que se iba, que el ciclo estaba terminado, que se lo quería comunicar a todo el consejo con quien él había negociado cuando llegó para ser el técnico de Boca. Riquelme le pidió que lo piense, si estaba seguro. Y Almirón dijo, esto no da para más. Mirá. Vos sabés de qué te hablo. Para dirigir la primera de Boca, al gusto de quienes habla, hay que tener pergaminos, hay que salir campeón. Para mí no tiene pergaminos como para poder dirigir Boca. Cuando hablo de pergaminos, hablo de historia. Tiene que ser más importante el técnico que el jugador. ¿Qué le puede enseñar Martínez a Cavani? ¿Cuánto puede escuchar un jugador que ha jugado Copa del Mundo, Copas América, directamente a un tipo como Cavani? ¿Qué le puede dar? ¿Qué distinción a un tipo que dirigió la D que dirigió la C? Para mí Boca tuvo que haber ido a buscar historia, tuvo que haber ido a buscar un técnico campeón, un técnico distinto, un tipo con espaldas, un tipo que sepa absorber la presión. Boca necesita experiencia, Boca necesita encontrar un tipo que a largo plazo pueda armar y formar a este primer equipo del conjunto de Boca Juniors. Presenté la renuncia, hablé primero con la gente del consejo, después con el presidente y después con los futbolistas. No vamos a continuar a cargo de nuestra función como cuerpo técnico. Agradecido a la institución, agradecido al presidente por confiar en mí para llevar adelante una idea. Creo que en este momento, más allá de sentir que somos todos muy responsables, lo más sano y lo mejor para la institución es que nosotros dejemos el cargo, tratar de que de esa manera los muchachos puedan salir adelante de este difícil momento. Y nuevamente agradecerle a toda la gente del club, a la gente que compartí en el día a día, a los dirigentes por confiar en nosotros, a los futbolistas principalmente por intentar llevar adelante nuestra idea, nuestra manera, nuestras formas. Lo único y lo más importante que queríamos era que Boca juegue bien al fútbol y que gane cada fin de semana. Por momento lo logramos, por momento no lo hemos podido lograr, así que creo que lo mejor es que demos un paso al costado nosotros. A mí me gusta hablar antes, porque con el diario del lunes, como te dicen los futbolistas, es fácil. Ojalá me equivoque, pero yo creo que Fernando Gago no tiene los pergaminos para ser entrenador de Boca. Algunos, mirá, Lucas ganó 2 finales, sí, la Copa Víctor Blanco que se jugó en Arabia Saudita una sola vez. ¿Tú Racing jugaba bien? En principio sí, pero Gago está cortado con la misma tijera que de Michelis. Fachero, traje, caprichoso, se sienten más figuras que los jugadores. Gago le dejó de dirigir la palabra a un tipo como Paolo Guerrero. Gago se encaprichó con Oroz. Los de Racing saben, ese es Gago. Paolo Guerrero tiene 40 años, sí, pero está, por ejemplo, a la altura de Cavani. ¿No tenés que tener bien a esos tipos? ¿Querés jugar competencias internacionales? Algo hay que hacer por esos tipos. Y Gago fue un caprichoso. Durante su estadía en Racing. Aldo Civi intentaba jugar bien al fútbol y terminó descendiendo a la segunda categoría. Aldo Civi, que tenía otras necesidades, y Gago armaba el equipo, y el equipo jugaba más para que se muestre Gago que según las necesidades que tenía Aldo Civi de Mar del Plata. Gago no es un tipo serio.
porque tiene contrato, lo va a romper y se va a ir a Boca. Gago no es un tipo serio. Gago no tiene palabra, que es lo que más importa en esta vida. Y más en el fútbol. Pero Gago entiende que nunca más va a tener la oportunidad de que le suene el teléfono, lo llame Riquelme y le diga venite 3 años. Lo tiene muy en claro. Y si Gago hace las cosas más o menos bien, relanzará su carrera para ser entrenador de una selección a nivel de Sudamérica. Si hace las cosas muy bien, puede llegar a dirigir en el viejo continente, puede meterse en el corazón del hincha de Boca. Gago tiene la oportunidad de relanzar su carrera como entrenador y poner a lo más alto. O Gago puede ser el Vasco Arbarrena, que dirige en Arabia. Quedará en Gago. Hemos tomado una decisión, es que hasta acá ha llegado Fernando Gago y su cuerpo técnico con la institución. La hemos tomado con toda la tranquilidad. No ha sido fácil porque es un hombre de la casa, pero para eso estamos, para tomar decisiones. Y en el día de ayer, hasta altas horas de la noche, hemos buscado y encontrado la manera para que ya hoy Fernando no sea más nuestro entrenador. Comunidad de YouTube, ¿cómo andan? El placer de saludarlos, bienvenidos a todos nuevamente a mi canal. Yo voy a optar por hacer otro tipo de contenido de periodismo deportivo. Me podría llenar de vistas con una miniatura, una portada, que tenga la imagen de Bianchi y diciendo sueño realidad, inventando charlas de Riquelme con Margarita para que lo convenza a Carlos. Pero la verdad, yo hago periodismo y no me interesa para nada ser el primero en contar una noticia. Me interesa ser quien cuente una noticia verdadera. Entonces, en el día de hoy, en esta semana post superclásico y que han decidido no contar más con los servicios de Fernando Gago, le quiero hacer acordar al hincha de Boca, al hincha del Xeneize, al fanático y al futbolero, ¿de dónde viene esta dirigencia? ¿De dónde viene Juan Román Riquelme con las decisiones que tomó como responsable del fútbol en primera etapa y segunda, que son estos 2 años, como presidente del Club Atlético Boca Juniors? Antes de comenzar con este contenido, no olvides de ponerle me gusta, de suscribirte, de activar la campanita y de seguirme, que estamos subiendo contenido constantemente para que lo puedas disfrutar. No hay dudas de que un pagaré que tiene que levantar Riquelme como dirigente es poder contar con un entrenador de verdad. El único que estuvo a la altura fue Miguel Ángel Russo, que cuando apenas llegó a tomar Boca luego de la etapa Angelici, se decidió no contar más con Alfaro, que se le vencía el contrato, y se llamó a un tipo que es sinónimo de grandeza para la historia de Boca. Está a la altura de los grandes entrenadores de la historia de Boca porque consiguió la Copa Libertadores. Hablo de Miguel Ángel Russo. Su llegada a Boca en el año 2019, agarrando un equipo que estaba peleando el campeonato, le dio otra identidad en aquel momento, y Boca, un campeonato que estaba peleando tras de River, termina en un día histórico en cancha de Boca, con el pico de Tevez y Diego, con la última presencia de Maradona en la mismísima Bombonera, y sobre todo con un Boca que le arranca el campeonato a River en el último encuentro, y es uno de los campeonatos más festejados de la década, me animo a decir. Aquel equipo de Russo había levantado de vuelta a Tevez, un Tevez que había vuelto de China, tenía un Paul Fernández que andaba muy bien, y Boca en aquel momento jugaba con la identidad e ideología de Boca. ¿Qué pasó? A este equipo lo mató la pandemia, a este equipo lo mató que no esté más el hincha apoyando, a este equipo lo mató que Carlos Tevez no continúe luego de la muerte de su padre, y Boca de a poco empezó a caer, la eliminación por Copa Libertadores lo ayudó, y Miguel Ángel Russo, tras una cama de un grupo de jugadores que algunos continúan, termina dejando su cargo para mí muy tempranamente. Yo calculo que cuando Román llamó a Russo era para que dirija hasta cuando quiera y luego sea, no sé, el manager de Boca. Yo creo que a partir de ahí, Boca empezó un camino sinuoso cada vez peor con los entrenadores que llegaron. Se sabía que cuando no esté Russo el técnico iba a ser Bataglia, porque Riquelme tenía un viejo sueño,
que era que alguien del club, del riñón del club, que haya jugado en Boca, que haya hasta salido de Boca como Sebastián Battaglia, sea el técnico de la institución. Battaglia nunca fue muy amigo de Riquelme, en esa división de plantel histórico era más palermista que riquelmista Battaglia, pero hablar de Battaglia con la historia de Boca como jugador es hablar del jugador más ganador de la historia. En cada festejo importante que tenés, vos, Bostero, que está viendo este video, en un 90% está Battaglia. ¿Cómo no iba a tener su oportunidad? Battaglia poniendo muchos chicos de las divisiones inferiores, consigue 2 campeonatos locales, pero de aquel de Russo a este de Battaglia, la baja fue sensible en el nivel de juego. Tiene algo el hincha de Boca en estos tiempos. Cuando gana no lo disfruta porque quiere que el equipo juegue mejor, y cuando pierde necesita el resultado. El tema es que, como estoy contando, viene en pique. Aquel equipo de Battaglia no convencía, una conferencia de prensa hablando que necesitaba otro tipo de refuerzos, que Boca no había roto el chanchito, y luego de aquella conferencia de prensa lo terminan echando de una manera muy polémica. El jugador más ganador de la historia como entrenador, sí, se fue despedido en una estación de servicio, se fue despedido en una YPF. ¿Quién tomaría su cargo? Hugo Benjamín Ibarra, el mejor lateral derecho de la historia por completo del fútbol argentino, un tipo amado por Boca, que es un tipo que como jugador nunca les conocimos el timbre de voz de tan perfil bajo que era. ¿Cómo íbamos a imaginar que Ibarra iba a ser técnico? Ibarra, por un proyecto similar al de Battaglia, había tomado la reserva, estaba trabajando con los pibes de las divisiones inferiores, toma el mando en el momento que Battaglia no va más y consigue con Langoni un campeonato, consigue otro campeonato más. El de Ibarra jugaba igual o peor que el de Battaglia. Boca ganaba, pero se seguía discutiendo ya los recursos, pero con Battaglia y con Ibarra ya Juan Román Riquelme no empieza a respetar los contratos, los entrenadores se terminan yendo echados. Acordate de esto a lo largo del video. Es el pagaré que tiene que levantar Riquelme. Battaglia el mejor 5 de la historia, el más ganador. Ibarra el mejor 4. Pero Battaglia tuvo experiencia en Almagro, que le fue muy mal. En Huracán se fue puteado. Y recientemente en San Miguel, un club que conozco mucho, que hoy está en la segunda división del fútbol argentino, no pudo bancar la presión y se tuvo que ir. Ibarra, el que no le conocíamos la voz, el que con Graciani y un par más armaron un cuerpo técnico que a Boca le dio campeonatos, ya no está dirigiendo, no está hoy en ningún club. No se entiende cómo Ibarra y Battaglia fueron técnicos de la primera división de Boca. Había que cortar con los hombres de la casa. Riquelme primero va a buscar al Tata Martino, el Tata le dice que sí, después se arrepiente rápidamente porque empieza a ver el vuelo que empieza a correr con su nombre. Y de la primera opción, que era el Tata, termina apareciendo con Almirón. Almirón, que era un tipo que en el fútbol argentino había conseguido cosas con Lanús, había conseguido un buen sistema de juego, pero que no le había ido para nada bien en Independiente y mucho menos en San Lorenzo, que acomodaba jugadores colombianos. Recuerdo que en aquel momento se decía que poco tenían que ver con la idiosincrasia de los clubes. Ese hombre estaba en el fondo del mar con el Elche, el equipo de Benedetto, de Bragarnik, que tiene acciones allí, y vino a Boca en un acto de desesperación. Dijo ser Bostero, el hombre que jugó en San Miguel, que también es de la zona oeste de acá, y tomó Boca. Todos pensamos que el Boca de Almirón iba a ser un Boca revolucionario de la parte futbolística, de la parte táctica. Se hablaba horas y horas en los medios de comunicación que con Almirón la cosa iba a cambiar, una cierta protección de la prensa, porque justamente representado por Bragarnik, Almirón llegó a la final de la Copa Libertadores de América, pero el equipo no ganó un solo partido. Llegó a todas desde el punto penal, con un Chiquito Romero que estaba muy bien. Aquel equipo contaba con Barco, con Medina, con Enequi, jugadores del Boca previo que empezaban a asomarse y a aparecer, pero el fútbol faltaba. Hubo momentos donde la hinchada de Boca cantó pidiendo más actitud. Recuerdo la primera fase de Copa Libertadores, y con Fluminense el Río fue el último partido de Almirón para que se vaya de su cargo y para que Boca continúe como institución buscando la manera y con quién. Allí llegó Diego Martínez, un tipo laburador, un tipo que dirigió en la D, en la B Metropolitana, en la C, en la B Metro, en la Primera Nacional y la Primera División. Desde que tengo abierto este canal,
Yo le fui contando quién no debe dar la talla. Te conté de Diego Martínez, te conté también de Almirón. Y Diego Martínez era un técnico que le había dado algo a Huracán, que lo había mantenido en la primera división, que con Tigre había encontrado un buen sistema de juego. Martínez para mí fueron mejores, porque el equipo cuando estuvo en alza, cuando estuvo bien, desplegaba un juego con Cerón en la mitad de la cancha, que empezaba a ser importante. La dupla Merentiel y Cavani anduvo más que bien en algunos partidos, pero no le alcanzó para poder campeonar. Eliminó a River en la Copa de la Liga muy bien. Por Copa Sudamericana se queda fuera con Corinthians. En el medio pierde con Estudiantes de La Plata con una patada criminal de Lema. Y pareciera que después de aquella patada el equipo empezó a caer. El entrenador de Boca se empezó a traicionar porque empezó a tener miedo que lo saquen de su puesto. Entonces empezó a ser más defensivo. Dejó ese juego bonito, lírico que hacía Boca jugar bien. Ya los blancos jugaban poco, ya los Cerón no estaban en ataque, ya la pelota a Cavani no le llegaba. Lo mejor que hizo con Martínez fue plantarse en cancha de River con el Medinazo, empatando 1-1, ganarle a River en Córdoba, con una gran tarde de Merentiel y de Cavani y de Cerón, pero no mucho más. Por eso, cuando volvió el monstruo, cuando volvió el muñeco que vuelve a ser importante en la historia de Boca, también en la era Riquelme, le gana con suplentes en cancha de Boca con un Lanzini que de rebote termina convirtiendo. No lo quieren echar en el momento y después de una charla que había negociaciones por acá, por allá, termina yéndose de su cargo sin pena ni gloria. Los últimos 3 entrenadores que pasaron por Boca no consiguieron campeonatos. El último, Fernando Gago, un tipo de la casa, que empezó en Aldo Civi, que lo mandó a la segunda división del fútbol argentino, milagrosamente lo llamó Racing. El Racing dejó una mala imagen, el Racing se fue puntero, pero se fue puteado, le ganó un clásico Carlos Tevez. No entendemos cómo llegó a Boca, porque hasta ahora no demuestra uñas de guitarrero. Un Boca que con Gago perdió feo con Vélez por Copa Argentina, quedó eliminado en primera fase, que ni siquiera llegó a repechaje para jugar la Copa Libertadores de América este año, y el último golpe. Morir mal, morir como un cobarde. 5 en el fondo, 4 en el medio y un solo delantero para un tipo que no se animó a hacer historia y pasar el camino. ¿Quién vendrá? La verdad que no lo sé. Ahora vamos a hablar de nombres, pero estoy seguro que debe cambiar la fisonomía, la búsqueda, el Consejo del Fútbol, Juan Román Riquelme. Yo creo que hasta ahora tiene que volar alguna cabeza del Consejo del Fútbol. O Cassini, o Delgado, o Bermúdez, o Serna. Alguien me parece que está haciendo mal su trabajo y no alcanza con echar técnicos a cada rato. A esta hora están negociando con Gago a ver de qué manera se va. Lo tratan de ingrato si él quiere cobrar toda la guita. El tema es que contratan, firman, se hacen cargo que van a cumplir un contrato y lo terminan rompiendo. Es poco responsable esta dirigencia de Boca. Quiero aclarar también que ni siquiera lo quise poner como foco del video, que es totalmente mentira que Riquelme haya llamado a Carlos Bianchi. Él mismo se encuentra en Francia, muy cómodo. Recordemos que pasa 6 meses en Buenos Aires, 6 meses en París, porque le gusta vivir en verano. Un hombre que pasa los 70 años, que fue el máximo goleador de la historia de Vélez, que salió campeón del torneo local, de la Copa Libertadores y del mundo con Vélez Sarsfield, que un día en el 98 llegó a Boca y lo convirtió en un club ganador, con hambre, que terminó ganando con él 3 Copas Libertadores y una después con Miguel Ángel Russo, saliendo 2 veces campeón del mundo, con nombres como Palermo, Guillermo, Riquelme, y ustedes ya conocen la historia. El tema es que Bianchi volvió en el 2004, le fue bien, pero su última vuelta, hace 11 años, ya con un nuevo fútbol, a Bianchi le costó y mucho. Y le dolió al hincha de Boca tener que sufrir porque el equipo no le iba bien. Recuerdo aquella goleada con San Martín de San Juan 6-1. Y terminó obviamente saliendo por la puerta de atrás uno de los máximos ídolos de la institución de la historia. Bianchi es un símbolo y Bianchi es un hombre que seguramente va a estar entre los nombres históricos de toda la historia de Boca. El tema es que hoy, en este fútbol nuevo y cruel, yo no expondría un ídolo y creo que Riquelme decide lo mismo. El hombre a buscar es Gabriel Milito, que tiene una buena imagen con Gallardo, que es el monstruo que volvió para que Boca no sea feliz, pero el tema es que no logró ningún campeonato. Por otro lado, decir que Quintero está regalado,
el hombre que hace poco dirigió Vélez Sarsfield, pide 2 palos por año y no es una de las prioridades que tiene Boca. Hablan de tapado, hablan de muchas cosas. Yo sé que muchos colegas a través de YouTube, a través de la tele, a través de la radio, están utilizando, y lo felicito, y muy bien, las distintas plataformas para sumar vistas, oyentes y la ansiedad y angustia que tiene el hincha de Boca. Yo quiero ser cauto, quiero empezar a analizar lo que pasó. ¿Por qué pasó lo que pasó? Que lo puedan ver, que lo puedan modificar para tener un futuro mejor. Y no quiero jugar con el hincha y con la gente que, por supuesto, consume este canal. Les mando un abrazo grande. Gracias por estar. Gracias por ser parte de la comunidad. Suscríbanse, activen la campanita y síganme, que constantemente acá estamos subiendo contenido para que lo puedan disfrutar. Nos vemos en cualquier momento.